estamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la idea de hoy era hacer una clase, aunque sea un poco más corta, porque bueno, no sé cuánto tiempo me va a dar la voz y también quiero hacer un rato de clase en el curso de Estética Actuarial. Este, pero bueno, les cuento igual, más o menos que tengan una idea, ya saben, como saben, les avisé, estuve con COVID, estoy todavía con COVID. Los síntomas empezaron justamente el jueves que tuvimos la última clase, que yo me desperté con picazón en la garganta y un poco de tos. O sea, cuando terminé las 4 horas de clase de ustedes y de estadística actuarial, no daba más y pensé que era por la clase y bueno, ahí fue que después, unos días después me hisopé y bueno, dio positivo. Porque además a mi novio se había hisopado unos días antes y también le dio positivo, así que bueno, ya era cantado. Así que bueno. Pero también me cansó bastante, así que bueno, vamos a ver cuánto aguanto. Pero la idea es, como vi que había sobre todo algunas consultas en el campus, eh, quería hacer sobre este tema una primera clase para que empiecen a sacarse las dudas. Eh, Asumo que tal vez siguieron viendo las clases que seguían, como por las clases que fuimos cancelando. Si es así, vieron las 3 clases correspondientes a la práctica 2. ¿Sí? Si no, no se preocupen, que de todas maneras la idea es hacer una clase más, en lo posible el miércoles, para terminar de cerrar esta guía. Pero bueno, yo tengo algunos ejercicios que estuvieron preguntando en el foro, pero díganme ustedes si tienen alguna duda en particular o cosas teóricas que no estén tan claras, y después pasamos a los ejercicios. Cuéntenme. Yo voy a ver viendo qué me preguntaron. Tengo una duda que me surgió el otro día en un ejercicio. Sí, Tenía, digamos, lo que pensaba es que la función de densidad es como la análoga a la función de probabilidad. Entonces, cuando vos la evaluás, te tiene que dar un número entre 0 y 1. ¿Es así? no. Bueno, justamente lo mismo que en la función de densidad en una variable, ¿sí? Una sola variable. La función de densidad no es una probabilidad. Ese es el detalle que uno a veces piensa. La función de densidad no es una probabilidad, y está buena la pregunta porque a veces no está claro, no queda claro qué es la densidad, sino que es una especie de función de probabilidad promedio, ¿sí? De probabilidad promedio por unidad, por intervalito. ¿Sí? Es justamente una función que lo que te dice es en qué zonas está más amontonada la probabilidad, en qué zonas está menos amontonada, y él con la idea de densidad. Eh, Acordate que cuando vos evaluás, o sea que si yo te digo, vos tenés la densidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la densidad de una variable aleatoria uniforme, qué sé yo, no, bueno, uniforme no tiene mucho chiste. Qué sé yo, una doble, no sé, una distribución de Laplace, la doble exponencial que estuvimos viendo la otra vez, ¿sí? Una exponencial, por hacerla fácil. Una exponencial con lambda igual a 1. La densidad va a ser e a la menos x, o sea, 1 por e a la menos 1x para los x positivos y 0 si no. ¿Qué me dicen esos números? O sea, por ejemplo, primero, si yo les pregunto para esta variable aleatoria, esto va para todos. Si yo les pregunto para esa variable aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿Cuál es la respuesta? Para cualquiera la pregunta, ¿eh? Pero, 0. ¿Por qué? Porque es continua, listo, se acabó. O sea que, eso no tiene nada que... O sea que, digo, esto es 0, ya está. Ya la densidad no tiene este papel que tiene sí la función de probabilidad puntual de darme probabilidades puntuales. Con lo cual ya no tengo esa restricción de que sea menor a 1. Igual podemos charlar qué significa si yo hago f de 2. ¿Sí? Porque f de 2, que es e a la... que sería e a la menos 2, lógicamente, que es 0, algo, efectivamente en este caso es un número menor a 1. Bueno, f de 2 es, no representa acá una probabilidad, ¿sí? Lo que representa es algo así. Pensemos en lo siguiente. Si yo tengo la densidad y tengo x igual a 2,
Si yo quiero, por ejemplo, la probabilidad de que X esté entre 1,5 y 2,5. Quiero esa probabilidad. ¿Cómo la calculo con la información que tengo ahí, digamos? Que es la densidad, básicamente. Tengo una luz ahí que... Ah, es... Con la información que está ahí, que sería la densidad, que es la densidad nada más. ¿Cómo calcularían esa probabilidad? Tenés que integrar. Exacto, tengo que integrar la densidad entre 1,5 y 2,5. ¿Sí? O sea, Ok. que básicamente, que gráficamente, ¿qué me da? El área. El área. ¿Sí? Abajo de la curva. Perfecto, el área que tengo abajo de la curva de densidad. O sea que esa probabilidad, gráficamente, ¿qué es? Es esto. ¿Sí? Eso no es exactamente igual, pero es bastante parecido a esto, al área de ese rectángulo. ¿Lo ven? Obvio, me sobra un pedacito acá, me falta un pedacito acá, no son iguales, si eso fuera una recta sí serían dos triángulos iguales, a ver, como es una curva no son iguales, pero más o menos se compensan. ¿Me creen que entonces esa área es parecida a el área abajo de la curva, o sea, esta probabilidad? Eso se lo creen, digamos. Sí. Y eso que digo va a ser más preciso y más cierto cuando ¿qué? Pues está bien. Cuando más chiquito sea el intervalo ese. Claro, en vez de correrme 0,5 y 0,5, me corro 0,1 y para un lado y para el otro, o 0,01 para un lado y para el otro, vale la misma idea. ¿Sí? O sea que fíjense que en realidad, si esto lo pienso como que es 2 menos h y 2 más h, y al h lo pienso chiquitito, yo puedo decir, bueno, la probabilidad de que x esté entre 2 menos h y 2 más h, que por definición es una integral. ¿Sí? No lo voy a escribir todo, pero es la integral de la densidad entre 2 menos h y 2 más h. Pero esa integral, a su vez, esa área es aproximadamente igual, por eso directamente digo que la probabilidad es aproximadamente igual a el área de este rectángulo. El área de este rectángulo, ¿cómo lo dibujé? Yo tomé como altura f de 2, ¿sí? Es decir, la densidad en 2. Como altura tomé la densidad en 2. Y como base, ¿cuál es la base de ese rectángulo? El 2H. intervalo. 2h, lo cual tengo h para un lado y h para el otro. Así que básicamente la probabilidad es aproximadamente 2h por f de 2. ¿Sí? La densidad es dicho de una manera, la densidad es un valor que para valores chicos de h me permite aproximar la probabilidad, si yo me da aproximadamente la probabilidad de que la variable caiga entre ese valor menos h y ese valor más h. ¿Sí? De alguna manera, ¿qué me está diciendo? Cuando la densidad es grande, la probabilidad de estar cerca de ese valor, cerca sería SH justamente, va a ser alta. Cuando la densidad es chica, la probabilidad de estar cerca de ese valor es chica. Pero la probabilidad de caer exactamente en ese valor no me dice nada. ¿Sí? Por eso me dice si cerca de ese valor tengo montonada, mucha probabilidad, si hay mucha densidad de probabilidad o poca. Es decir, tengo poca densidad de probabilidad. ¿Se entiende? Eso es lo que dice. Perfecto, muchas gracias. Y comentario, acá la densidad en 2 es C a menos 2, que sí es un número menor a 1, pero yo tuviera una exponencial con lambda igual a 5. A ver, hay que pensar. Bueno, para cierto valor de lambda, esto no. A ver, si tengo lambda igual a 5 y hago la densidad en 0,5, supongo que va a dar. A ver. Sí, va a dar, no sé,
hagan la cuenta, pero si yo tengo con lambda igual a 5, acá es 5e a la menos 5x. Y si lo hago en 0,5, bueno, no sé. Chequen, ahora no, no voy a poner a hacer la cuenta. Pero tranquilamente el valor podría ser más grande que 1. ¿Y eso qué me dice? Bueno, si pongámosle que yo tengo una densidad, olvídense de un caso particular, pero supongamos que yo tengo una densidad, una función de densidad que en 2 la densidad vale, qué sé yo, 3. ¿Qué va a pasar cuando yo haga esta cuenta? Bueno, para 2 por 3, 6, para valores lo suficientemente chicos de h, eso va a tener sentido como probabilidad. ¿Sí? Para valores no tan chicos de h, no va a tener sentido como probabilidad. Pero de todas maneras, es una aproximación. ¿Sí? Que funciona bien para valores bien chicos de h. ¿Sí? Pero no, o sea, como respuesta, igual que eso sí que quede claro, la densidad, ya sea en una variable, en dos, lo que sea, no necesariamente tiene que ser menor a 1. ¿Ok? Perfecto, gracias. O sea, la densidad puede tomar cualquier valor, lo que sí tiene que estar entre 0 y 1 es la probabilidad una vez que usando la densidad. Exactamente. Perfecto. Gracias. De nada. Por eso cuando integras toda la densidad, sí, ahí sí te tiene que dar 1. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra duda así teórica? Profe, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, tengo una duda es de nomenclatura, más que nada, para saber cómo anotar como una función. Siempre que nos pida la distribución marginal f de x, por ejemplo, ¿no? Siempre lo anotamos como s después. No, a ver, en realidad eso es algo que a veces genera confusión, pero la realidad es que cuando ustedes escriben, ya sea una función de distribución, o una, es decir, la acumulada, ¿no? La f grande, o una densidad, una probabilidad, la variable que usen no es importante. Si yo acá recién puse que si x era una exponencial con lambda igual a 2, no, con lambda igual a 1 puse, bueno, no importa, es lo mismo, yo puse f de x, acá sí. Esta x, esto creo que no lo charlamos todavía, así que por eso lo aclaro. Esta x de acá del subíndice, que es parte del nombre de la función se llama así, me indica que es la función de densidad, por eso la f minúscula, de la variable aleatoria de x. Y por eso x mayúscula, porque la variable aleatoria de x, como en general todas las variables aleatorias, las escribimos con mayúsculas. Ahora, para escribir quién es esa función, que se podría llamar j en realidad, pero bueno, se llama así, para escribir esa función yo tengo que poner una variable. Es usual que se elija usar la versión en minúscula de la variable de la que estoy escribiendo la densidad. Entonces, si es f, si es la densidad de la variable x, pongo una x minúscula, y la función va a ser e a la menos x para x mayor a 0, 0 para los x para los otros. ¿Sí? Ahora, yo puedo en vez de usar la variable x usar la variable z. Es decir, esto sigue quedando porque me sigue diciendo que es la densidad de esta variable. Yo le pongo z acá, z acá y listo. ¿Puedo hacer eso? Sí, no cambia nada. Claro, porque sigo representando la misma función. A ver, a la hora de responder cuánto es la densidad en 2, la respuesta va a ser la misma. Nada más que en vez de meter el 2 en una X, vas a meter el 2 en una Z. ¿Sí? Y además, en Claro. vez de Z, podría poner S, podría poner S. Podría poner omega, podría poner omega. O sea, puedo poner cualquier letra. Es usual esto de, bueno, se llama X por la X, pero a veces no cierra y se usa otra cosa. Lo mismo pasa con la función de distribución, la acumulada. Muchas veces no le pongo, o sea, uno le puedo poner X, sí. ¿Por qué a veces le ponemos T? Bueno, porque hay un temita de cuando yo tengo que trabajar al mismo tiempo con la densidad y con la distribución, que quiero integrar la densidad para obtener la distribución, por ejemplo, ahí hay un temita de que, ¿cómo se obtenía? Si yo quiero la densidad, perdón, si yo tengo la densidad y quiero la función de distribución evaluada en 5, ¿cómo obtenía esto? ¿Alguien se acuerda? Conociendo la densidad. Olvídense de cuál densidad es, pero tengo la densidad. ¿Cuál era la pregunta? No la escuché bien, perdón. Supongamos que yo tengo la densidad, sea esta o la que sea, pero yo tengo la densidad, una variable continua. Y
quiero calcular la función de distribución en 5, es decir, la acumulada en 5. ¿Qué cuenta vos? La integral de menos infinito hasta 5 de la densidad. Es la integral de la densidad desde menos infinito hasta 5. ¿Sí? ¿Con qué letra? Bueno, con la letra que yo tenga ganas, ¿sí? Si la escribí con X, la pongo con X. O sea, esta sí siempre X, pero acá si la escribí con X, la pongo con X, y acá, claro, de X. ¿Sí? Si se me ocurre escribirla con Z, acá pondré Z, y acá pondré de Z. Eso no cambia, es lo mismo, el resultado de la cuenta es lo mismo. ¿Qué pasa cuando yo lo quiero poner ya no como la función en un valor específico, sino la función en general? Bueno, supongamos que yo acá puse X. Yo no es que no puedo también escribir la función de distribución con X. Lo que no puedo es decir que da esto. ¿Sí? Porque hay un tema ahí como raro de que si yo integro en X, después cuando haga barro voy a tener que en la X meter qué cosa. Otra X. Claro, otra, es como que supongan que tengo que hacer la integral entre 0 y X de X al cuadrado. De X al cuadrado. Bueno, hago barro, X al cuadrado, X cubo sobre 3. Ahora hago barro, 0X. Entonces en la X la tengo que evaluar en X. Bueno, eso a los matemáticos nos ponen los pelos de punta. Incluso a los que no tienen pelos también. Entonces se evita, es prácticamente una especie de falta de ortografía. Y es cierto que puede prestarse a confusión, por eso se evita. Es casi como una falta de ortografía tener en los límites de integración la misma letra, la misma variable en la que estás integrando. Por eso es que uno normalmente lo que hace acá es, en vez de escribir la función de X, escribir la función de otra letra, por ejemplo T, pero podría ser cualquier otra, y se define así. Ahora, si cuando termina la cuenta vos te queda una función que después en vez de T la querés escribir con X, la puedes escribir tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué es lo más usual? Igual como para que también tengan en claro cuáles son como las convenciones más usadas. Lo más usual es en la función de distribución, en la función de densidad y en la función de probabilidad puntual, usar como variable la minúscula del nombre de la variable aleatoria. Siempre que uno no tenga algún otro motivo para hacerlo, ¿sí? Si hay algún motivo para hacerlo diferente, se hace diferente. Pero lo usual, y lo que en general se van a encontrar es eso. Si es la densidad de I, la letra va a ser una I minúscula. Si es la densidad de Z, va a ser una Z minúscula y así. Y después, la función de distribución es usual a veces usar una variable auxiliar como esta T, por ejemplo, o en el caso bivariado que estuvimos viendo, la S y la T, o cosas por el estilo, pero también usar la misma variable con el mismo nombre. O sea, solo que si estoy haciendo esta cuenta, por ejemplo, de integrar para buscar la distribución, digamos, de acumulada, sí necesito ese paso intermedio de llamarlo de otra manera. ¿Sí? Esas son como las más usuales. Ahora, como poder, se le puede poner la variable que uno quiera y las cuentas van a dar lo mismo. ¿Está claro eso? ¿Está bien la pregunta? Sí, perfecto, profe. Gracias. Está bueno igual porque es algo que suele generar confusión. Sí, a mí me pasó con el 4A por eso, porque la respuesta queda en función de S, si no me equivoco, y yo lo había hecho lo dejé con X y entonces, bueno, por ahí se prestaba confusión. Mientras la fórmula sea la misma, está perfecto. Lo único esto es que técnicamente cuando escribís el procedimiento para calcularla, técnicamente lo tenés que hacer con una variable auxiliar en el medio, pero después lo puedes escribir con la letra que sea y obvio que está bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Esperen que estoy abriendo también las dudas que me habían mandado. A nivel conceptual, ¿está claro más o menos? Digamos, los conceptos. Fíjense que básicamente hay tres partes de toda. 3 o 4 cosas, digamos, que estuvimos hablando. Por un lado, cómo representar la distribución en conjunto de variables aleatorias en forma simétrica, digamos, donde ninguna cumple un rol particular. Después hablamos de distribución condicional, que es la distribución de una cuando sé cosas sobre la otra.
vimos cómo todo eso se relaciona con la independencia de variables aleatorias como caso particular y usamos todo eso que vimos también para definir correctamente los conceptos de covarianza y correlación, ¿sí? Que son cosas que después se usan mucho en modelo lineal. Conceptualmente, ¿se entienden los temas? ¿Hay algo que genere dudas? No, bueno. A ver, veamos algunas cosas que me habían preguntado, si también quedan grabadas, por si alguien quiere verlo después. A ver. Acá. Uno de los ejercicios por los que me preguntaron, Marco me preguntó por el ejercicio 3 de la práctica 2. A ver qué era. Ok. El ejercicio 3 de la práctica 2 es un ejercicio... está bien, me acuerdo que era esto. Estaba bueno que charlar un rato. En el ejercicio 3 de la práctica 2 tenemos dos variables aleatorias, x e y, continuas y con una densidad conjunta que dice que en el primer cuadrante es tal cosa y 0 en el resto del plano. O sea que me están diciendo que el primer cuadrante, es decir, donde x es positivo y donde y es positivo, es el soporte de la densidad, ¿sí? O sea, no está escrito así, pero si lo quiero poner como lo solemos poner, lo que me están diciendo es que la densidad conjunta, de vuelta, yo acá pongo x e y, podría poner j y w, y mientras respete todo va a estar bien. Que esto es 6 sobre 1 más x más y a la cuarta, cuando x e y son positivos, los dos, o no negativos, da igual, y es 0 en el otro caso. ¿Sí? Y acá conviene, más todavía ahora que están en dos dimensiones, conviene empezar a dibujar un poco. ¿Sí? Es decir, que el soporte está acá. Acá es donde la función vale esto. ¿Sí? Que si estoy en el 1, 1, ¿cuánto vale la densidad? 6 sobre 1 más 1 más 1 a la cuarta, o sea, 6 sobre 3 a la cuarta. Lo que de eso es lo que vale la densidad. Acá vale 0 y acá vale 0 la densidad. ¿Okay? Obviamente yo no estoy graficando la densidad, porque para graficar la densidad, para graficar esa función de densidad conjunta, ¿cómo lo tendría que hacer? Gráfico tipo 3D. Claro, tendría que graficarlo en R3, ¿no? Porque tendría que usar justamente dos dimensiones para las variables independientes, para el x y la y una más, la del CGZ, digamos, para los valores de la función de densidad. Ok. De hecho, a ver si puedo hacer un gráfico. Esperen, déjenme chequear algo. No voy a saber eso. No, quería ver si les podía hacer un gráfico, pero bueno. Tengo GeoGebra o algo así, pero no. Ahora no me va a salir. Si después lo hago, se lo paso. Pero imagínense eso, cuando uno habla de gráfico de la función de densidad, estaría hablando de un gráfico de R3, una sábana que en realidad solamente tiene una parte, solamente en el primer cuadrante, o sea, en el primer octante va a tener la parte que es importante, la parte del soporte, y en todos los otros lugares va a valer 0. ¿Sí? Eso va a ser la densidad. Pero estoy graficando el dominio, digamos, y es útil para entender algunas cosas. Lo que me preguntaban era por el ejercicio D, no sé si vale alguna otra duda de ese ejercicio, avísenme, pero en particular me preguntaban por el ejercicio D, donde justamente lo que me pedía era buscar la función de distribución. ¿Sí? Que acá de hecho me la pone con variables S y T, pero obvio que se puede usar cualquier variable, estas son las que solemos usar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para buscar la función de distribución? Por eso, por un lado, es ir a las propiedades. ¿Sí? Les recomiendo que vayan que cuando tengan dudas con esas cosas, busquen en el apunte que están todas las fórmulas. Les doy distintos botones, ahora hacemos la cuenta. Lo primero es ir a ver
digamos, la propiedad, cómo se relaciona esto con la densidad, que es el dato que tengo. ¿Sí? Si van a la clase o van en el apunte, van a encontrar que, bueno, básicamente es similar a lo que dijimos recién, ¿sí? De integrar desde menos infinito hasta un valor, solo que acá, bueno, son dos valores. Entonces vamos a integrar desde menos infinito hasta s, eso en x, y desde menos infinito hasta t, en y, que siempre es como anidado esto, y que vamos a integrar la densidad. Fíjense que puse la densidad, ¿sí? ¿Puedo poner así nomás, sin dar más vueltas, 6 sobre 1 más x más y a la cuarta? O sea, siempre empiecen escribiendo las propiedades y la definición con el nombre, después se fijan. ¿Puedo ahora poner directamente 6 sobre 1 más x más y a la cuarta? No, porque tenés que ver el soporte. Claro, perfecto. No, porque no es verdad que en cualquier punto la densidad es 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. Si estoy en un x positivo, el positivo sí. Si estoy en un punto donde una de las dos no es positiva, si estoy en cualquiera de estos cuadrantes, la densidad es 0. Entonces no puedo olvidarme de este pedazo. Entonces, hay que hacer como esto que hacíamos, que medio que cuando en una variable ya lo hacemos medio automático, que si la definición es de menos infinito hasta 8, pero tengo que el soporte empieza en 0, ya sabemos que hacemos de 0 a 8 y listo. Bueno, acá es lo mismo, solo que hay que pensar un poquito más. ¿Sí? Y justamente el ejercicio tiene una sugerencia que es analizar dos casos. ¿Sí? Un caso es cuando cuando una de las dos es 0, cuando s es menor a 0 o t es menor a 0, y el otro caso es cuando los dos son mayores a 0. ¿Sí? Empecemos por este para ver qué pasa, ¿sí? Que es como el más rápido. Y recordemos lo que representan esas integrales. Si yo tengo que uno de los dos es menor a 0, ¿sí? Ya sea el s o ya sea el t, uno de los dos, hagamos un caso y después charlamos rápido los otros. Supongamos que digamos, esto es la x, esto es la y, pues supongamos que s es un valor negativo y que t es positivo, para ver que con uno solo alcanza. Supongamos que esto es t y esto es s. S negativo, t positivo. ¿Recuerdan lo que representa el integral en x de menos infinito hasta s y en y desde menos infinito hasta t? ¿Qué forma tiene esto? Es como la esquina de una hoja infinita, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, si estoy integrando en x desde menos infinito hasta s, o sea, desde acá hasta acá, y en y desde menos infinito, es decir, desde abajo hasta t, yo lo que estoy integrando es en esta región, que sigue infinitamente hacia la izquierda y sigue infinitamente hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Lo ven eso? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en toda esa región, ¿cuánto vale la densidad? Cero. ¿Estamos? 0. ¿En cuánto vale la densidad en cualquier punto de esta región donde estoy integrando? 0. 0. O sea que en este caso yo no solo no puedo poner 6 sobre 1, sino que debería decir, bueno, para este caso, o por lo menos para este punto en particular, esto es la integral de 0. La integral de 0 obviamente da 0. ¿Ok? Y fíjense que eso da igual independientemente de cuál sea este punto y independientemente de en cuál de estos tres cuadrantes está. ¿Sí? Hagan el ejercicio imaginario de este punto, moverlo por acá, o por acá, o por acá, y van a ver que nunca termina entrando al primer cuadrante, que es donde está lo que importa. ¿Sí? La única manera de que esto se corte en algo con el primer cuadrante es que tanto la S como la T sean positivas. ¿Lo ven eso? ¿Está claro? Por eso ya me permite decir que si una de las dos es 0, ¿sí? Acá vamos a poner el resultado cuando S y T sean las dos positivas, pero que si una de las dos es 0, es menor a 0, vamos a ponerlo así, entonces la acumulada es 0. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿eso está claro? Ahora falta ver qué pasa cuando sí pongo uno acá.
que ahí me imagino que se pueden haber equivocado ahí en la cuenta. Supongo que tengo S y T. ¿Sí? Bueno. Supongo que tengo que este es S positivo, T es positivo, o sea, estoy en el caso en que los dos son positivos o no negativos. Entonces ahora, esta integral que estoy haciendo es la integral sobre toda esta región. A este punto. Estoy integrando sobre toda esta región. Ahora la función vale 0, la densidad, en todo el dominio de integración. No, hay una parte que no. La verdad que no. Entonces ahora sí puedo poner directamente acá 6 sobre 1 más x más y a la cuarta. No, tampoco. No, tampoco. Perfecto, no, tampoco puedo. Tampoco, porque es verdad que hay una parte donde vale eso, pero sigue involucrando la mayor parte de hecho, sigue siendo donde 0. O sea, lo que tengo que hacer es ahora eso que hacíamos siempre, decir, bueno, corto desde acá porque toda la parte que es 0 no me importa porque no le agrega nada al integral. Entonces, en realidad, la integral que yo voy a terminar haciendo, porque sí voy a terminar haciendo la integral de 6 sobre 1 más x más y a la cuarta, de y de x, pero la integral que voy a terminar haciendo tengo que acomodarla porque va a ser básicamente la integral de esto, pero en la parte de su intersección con el soporte. ¿Se entiende? O sea que en x voy a ir desde dónde hasta dónde. De 0 a S. 0 a S. Exactamente, sí, desde acá hasta acá. Obvio que uno podría escribir esto como la suma de varias integrales, donde la mayoría de esas serían este pedazo, este pedazo, este pedazo, pero ahí le estoy integrando 0 y entonces no da nada. Me salteo ese paso, ¿sí? Directamente hago solo la integral de esta parte. La x va a ir de 0 hasta S, perfecto. Y la y, obviamente, va a ir desde 0 hasta T. ¿Lo ven? O sea que tengo que hacer ese acomodamiento. Puede ser que eso les haya hecho que les dé mal la cuenta. Es uno de los posibles motivos. ¿Sí? Estamos en el planteo, ahora hacemos la cuenta para sacarle cualquier duda, pero ¿está claro el planteo? Ahora es hacer una integral doble. Una integral iterada. Sí, lo entendí. Sí. Bueno, y ahora hay que hacer una integral iterada y ver qué da, pero ese es el planteo, digamos. Entonces, acuérdense que este 6 sobre 1 más x más y a la cuarta es como decir 6 por 1 más x más y a la menos 4. ¿No? Así que, si bueno, si lo voy a dar el orden que escribí acá, que es primero integrar en y, cuando integro me queda la integral entre 0 y s, y cuando integro en y, que tengo, bueno, esto, fíjense que este 1 más x más y, pongan el número de la x, es 8, ¿sí? Por ejemplo. ¿Qué es? 9 más y. Intégrenlo como si fuera 9 más y. ¿Qué me queda? Le sumo 1 acá y divido por ese número. ¿Sí? Fíjense que justamente lo que tengo a favor acá es que, si bien es una composición, y ahí tengo que tener cuidado con la regla de la cadena, la derivada de esto de acá adentro, ¿cuánto es? La derivada respecto de y, porque estoy integrando en y. Uno. Es 1, ¿sí? La derivada es 1. Por lo cual, cuando yo derivo, si aplico la regla de la cadena, termino multiplicando por 1, entonces no cambia nada. ¿Sí? Cuando pasa así es más fácil. Entonces, la primitiva de eso, la antiderivada, va a ser 6 por 1 más x más y a la menos 3, dividido menos 3. ¿Sí? Y ya está, justamente porque la derivada es casi 1. Si no, tal vez tendría que reacomodar algo, y si no, tal vez tendría que hacer una sustitución. ¿Ok? Siempre con estas cosas, chequen, para estar seguro de que hicieron las cosas bien. Si esto lo derivo respecto de y, que es respecto de quien integré, la derivada queda, bueno, esto queda igual, el menos 3 baja, se me cancela, este se convierte en un menos 4, perfecto, y como tengo que usar la regla de la cadena, ahora es por la derivada de esto. Por la derivada de esto es por 1. Bueno, chequen para ver que les queda exactamente esto que quería. ¿Ok? ¿Ahí estamos? Bueno, eso lo tengo que evaluar entre i igual a 0 y t. Y después vamos a integrar en i. ¿Ok? Yo suelo aclarar acá que es en i igual a 0 porque como tengo las dos variables es muy fácil distraerse y después ir y reemplazar en x en vez de en i.
y reemplazar en todos lados, no sé. Entonces trato de aclararlo para no olvidarme. Y acá esta integral que me queda es en x. Entonces acá tengo, bueno, un menos 2, que se queda por ahí. Y tengo la integral entre 0 y s de, esto ya lo saqué, esto evaluado en t, en i igual a t, o sea que es 1 más x más t a la menos 3, menos eso mismo evaluado en i igual a 0, o sea, 1 más x a la menos 3. Hasta estamos. Fíjense que me quedó una función de x, que yo ahora voy a integrar en x. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Misma cuestión. Tengo que integrar ahora en x, 1 más x más t a la menos 3. La t acá de vuelta es una constante. Es como si dijera 5 más x a la menos 3. Entonces de vuelta, también eso tiene derivada 1, ahora respecto de x, así que no me preocupo. Le sumo, a ver, digo, si a ustedes les resulta más cómodo decir, si no les queda todo claro, recomendación. Háganlo con mucha prolijidad, con muchos asteriscos, separan esto en dos integrales, le ponen integral 1, integral 2, al integral 1 lo hacen en un cálculo auxiliar, hacen la sustitución, si a esto agarran, le llaman u, cambian el diferencial y todo y van a ver qué sale. Si yo lo estoy haciendo medio rápido, pero si para verlo necesitan hacer una sustitución, se hace y listo. Entonces tengo 1 más x más t a la menos 3, cuando le sumo 1 al exponente, así que me queda 1 más x más t a la menos 2, dividido menos 2. ¿Ok? Y acá lo mismo, 1 más x a la menos 2, dividido menos 2, y todo eso lo evalúo entre 0 y s. Entre x igual a 0 y x igual a s. ¿Ok? Si quieren, ya que estamos, podríamos como distribuir este menos 2 y se va a cancelar. ¿Lo ven? Creo. O la distributiva, y este menos 2 se me cancela con este y también se me cancela con este. Así me ahorro escribir tanto. Y ahora tengo que evaluar esto en s, en x igual a s, esto también. Evalúo el x igual a s, me queda 1 más s más t a la menos 2, menos 1 más s a la menos 2. Eso es todo esto, o sea, con los dos cancelados, con los dos cancelados, evaluado en x igual a s. Sí, la t queda. Y ahora te va a hacer lo mismo, pero evaluado en x igual a 0. Eso mismo, evaluado en x igual a 0, pongan todos los paréntesis y corchetes que hagan falta. Es 1 más 0 más t a la menos 2. O sea, 1 más t a la menos 2. Y es 1 más 0 a la menos 2. ¿Ok? O sea que la densidad, no sé si es lo que dio, pero la densidad queda. La distribución, digo, queda algo para los s y t mayores a 0 y 0 en el otro caso. El algo que me queda es 1 más s más t a la menos 2, o si quieren lo pueden poner así, lo pueden poner como 1 sobre 1 más s más t, menos 1 sobre 1 más s, menos 1 sobre 1 más t, menos 1 más 1. ¿Les quedó? ¿Les quedó eso? ¿Quieren una respuesta de la figura? No me acuerdo. ¿Por qué saco el 2? Sí, creo que queda eso. Ah, perdón, no, porque me lo olvidé. El 2 sí, porque me lo olvidé. Gracias. O sea, sería el cuadrado todo. Bien. Así queda. Entonces, listo. Sería eso. A ver. Ok.
Sí, exacto, es eso. Tienen que tener, fíjense que hay que tener cuidado con esto de ver bien cuál es el soporte y en función de eso reacomodar y también a veces analizar los diferentes casos. Bueno. ¿Del ejercicio 3 hay alguna otra duda? Si no, paso a otras consultas que me hicieron, pero dígame si hay algo más del 3, así ya lo resolvemos. Igual, El 3B me dio distinto a la respuesta que había en la guía. a ver el 3B. El 3B es el A, que te pide hallar la densidad condicional de X cuando Y es 1. Bien, pensemos la definición de la densidad condicional. La densidad condicional de X, dado que Y es igual a 1, es una función solo de X, ¿sí? ¿Y cómo se define? Es como tiene una analogía con la probabilidad condicional. Como la densidad conjunta de X y Y sobre la densidad La marginal. eh, La densidad de Y. la conjunta sobre la marginal, claro, en el caso de Y, que es la que está condicionando, ¿no? Bien. Y con el detalle de que, en este caso particular, en la Y vamos a poner 1. ¿Sí? Después en el ejercicio C que sigue, en la Y vamos a poner Y chiquita. Pero vamos a poner, o sea, que esto sería X1 y acá va a ser en 1. ¿Sí? Detalle importante para que esto funcione, para que esta definición tenga sentido y no sea completamente arbitraria, el valor donde estamos condicionando, de la variable que condicionamos, la densidad que usemos acá tiene que ser una densidad que sea continua en ese punto. ¿Sí? Yo puedo tener muchas densidades diferentes para ahí, y en uno la podría definir arbitrariamente de cualquier manera. Bueno, para esta cuenta en particular necesito que la densidad de I que estoy usando sea una densidad continua en uno. ¿Sí? Ese es un detalle técnico, pero muy importante. En el ejercicio 3, en el ejercicio A, perdón, estaban calculadas las densidades marginales, no estoy fijando directamente la respuesta, pero si hicieron el ejercicio A, tienen que la densidad marginal de I, o una posible densidad marginal para I, es 2 sobre 1 más I al cubo, para los I mayores a 0 y 0 si no. ¿Sí? Esa es la densidad marginal, y cómo sale, aparte, cómo la saco desde acá, así ya que repasamos eso. Tenías que integrar de 0 a más infinito la otra variable que no querías y te quedaba la densidad marginal. Exacto, integro desde menos infinito. Esperen que no se ve más. Esperen que se ve muy brilloso, ¿no? No sé, yo no veo nada por ahí. Tengo que integrar en la variable que no tengo, de la variable que no quiero, que en este caso sería la x, en todos los valores de menos infinito a más infinito. Ojo que en este ejemplo también hay que analizar con cuidado, porque de vuelta, como el soporte está acá, si yo busco la densidad, por ejemplo, para i igual menos 3, que sería acá, en i menos 3, yo voy a integrar para todos los valores de x, a la altura de i menos 3. En todos estos valores, la densidad conjunta, ¿cuánto vale? Teniendo en cuenta que el soporte está acá. 0. Si yo estoy en i igual a menos 3 integrando para todos los valores de x, estoy integrando sobre esta recta. Ahí la densidad conjunta vale siempre 0. O sea que esa integral me da 0 y por eso para un i negativo, en este caso puede ser menos 3, pero podría ser cualquier i negativo, la densidad me da 0. ¿Sí? La densidad marginal. ¿Sí? Sea cual sea el valor negativo que yo fije, yo lo voy a integrar sobre una función que vale siempre 0. Cuando integre
para un valor positivo de y, que podría ser este, ahí sí voy a integrar sobre esta recta, donde desde menos infinito hasta 0 voy a estar integrando 0, y de 0 a más infinito voy a estar integrando esto. Por eso la cuenta que termino haciendo, se los dejo planteado y ustedes hagan la cuenta con la que termino llegando a esto es la integral desde 0 hasta más infinito, o sea, desde acá, de 6 sobre 1 más x más y a la cuarta, de x. Si integro en x, porque quiero la densidad de y. ¿Sí? Esta cuenta es la que me llevó a este resultado. ¿Está claro eso? Y bueno, lo importante es que en 1, esta densidad marginal es continua, ¿sí? O sea que la puedo usar tranquilamente para calcular esto que quería acá, esta función de densidad marginal. Y entonces lo que voy a hacer es, abajo poner la densidad en 1, la densidad en 1 en este caso es 2 sobre 1 más 1, 2 al cubo 8, 2 octavos es un cuarto. ¿Ok? Y la densidad conjunta en xy, en x1 es esto mismo, pero poniendo un 1 acá. O sea que me queda 1 más x más 1, que es 2 más x. De acá arriba va 6 dividido 2 más x a la cuarta. Reacomodo un poco, me queda esto por 4, 24, sobre 2 más x a la cuarta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la densidad marginal, la densidad de condicional. Pero ojo, que eso tiene sentido solamente si x es positivo. Porque cuando yo dije, bueno, evalúo en x1, el 1 es positivo, si el x es positivo, evalúo acá. Pero si el x fuera negativo, aunque y sea 1, ¿cuánto me da la conjunta? Cero. Lo que estoy diciendo es, este paso, este igual, cuando yo a esto lo reemplacé por esto, vale para los x positivos. ¿Sí? Si x fuera negativo, bueno, no importa, daría 0. Entonces, la respuesta es que la densidad marginal, condicional de x cuando y es igual a 1, densidad de x condicional a y igual a 1 es 24 sobre 2 más x a la cuarta, para los x mayores o iguales a 0, y 0, 5. ¿Se entiende? No sé si con eso aclaro el lado. Sí, sí, me di cuenta que no sé sumar nada más. Ah, bueno, perfecto, eso pasa, no te preocupes, eso es el mismo. Bien. Estamos. La idea de este ejercicio del B, que después viene el C que dice lo mismo pero con I, ¿sí? En el ejercicio C pide la densidad de X condicional a I igual I chiquita. Eso es lo que pide el ejercicio C. ¿Qué se hace? Es igual, solo que si acá pongo chiquita, acá pongo chiquita, y entonces acá ya no pongo un cuarto, pongo 2 sobre 1 más I al cubo. Mismo análisis, que para x mayor a 0 es una cosa, para el otro es otra cosa. Entonces 2 sobre 1 más i al cubo. Y acá voy a poner todo. 6 sobre 1 más x más i a la cuarta. Y lo puedo acomodar y todo. ¿Por qué les puse primero lo otro? Porque cuando uno hace eso, fíjense que lo que me va a quedar es una expresión que tiene tanto x como y. ¿Por qué? Porque estoy condicionando a un valor genérico de y. ¿Sí? Pero de todas maneras, la función de densidad condicional, ¿sí? Se piensa como función solo de la variable x, en el sentido de que si yo la miro como que el y es un valor fijo y la x es la variable, es en sí misma una función de densidad de una variable, digamos. ¿Sí? Es decir, tiene las propiedades de una función de densidad, integra 1 y sirve para calcular probabilidades integrando y cosas por el estilo. ¿Se entiende? Por eso me interesaba antes del C, que es simplemente hacer las cuentas, y que me va a quedar una expresión con X y con Y, porque bueno, estoy poniendo un Y genérico. Fíjense que cuando yo ahí le pongo un valor, como acá, 1, el resultado que me dio era un resultado solo con X. ¿Sí? Yo esa función la puedo usar como una función de densidad común y corriente. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. En el ejercicio 2D,
en el primer punto, en el primer subpunto, llegué al resultado y todo, pero al principio no me daba porque estaba integrando primero en base a la variable X y después a la variable Y. ¿Cómo me doy cuenta en cuál tengo que integrar primero, digamos? ¿Cuál me dijiste que es? Es el punto 2 el D, pero el primer subpunto. Ah, Cuando la probabilidad de X mayor a un medio y esa. menos, ok. No creo que no te dé por el orden de integración. Lo que hay que tener cuidado, o sea, ¿cómo te das cuenta del orden? Básicamente dibujando, o sea, la respuesta es a cómo te das cuenta del orden de integración en un ejercicio de integrales dobles de análisis 2. Tenés que dibujar y tratar de ver cómo representas la región. En este caso es un rectángulo, o sea que no deberías tener ningún problema y no te debería cambiar. A ver, el orden de integración, si está bien cambiado, no cambia el resultado. Si ese es el teorema de Fubini, Sí. básicamente. Pero sí puede ser que a veces hecho en un orden sea más fácil la integral que hecho en otro orden. De todas maneras, cuando es un Claro. rectángulo, usualmente eso no pasa. ¿Sí? Lo que sí hay que hacer Ok. en estos ejercicios, además de dibujar para ver bien cómo armo las integrales dobles, es tener en cuenta, de vuelta, el soporte. ¿Sí? Está bien. Nosotros acá le están pidiendo x mayor a un medio. El ejercicio decía, tenemos una variable aleatoria, x y y variables aleatorias con densidad conjunta en el cuadrado con x entre 0 y 1, x e y las dos entre 0 y 1. O sea que el soporte de esta densidad es 0, 1, 1. Ese es el soporte. ¿Sí? Y en el punto D, el D1, pide que x sea mayor a un medio, el un medio de x está acá, o sea que sea de acá para allá, y que y menos un quinto en módulo sea menor a un décimo. ¿Sí? Esto es como decir que y menos un quinto sea menor a un décimo y mayor a menos un décimo, o sea, si quieren pongan, vámonos con números más fáciles. 0,2 estamos en el 2, 2D. Esto sería 0,2 y esto sería 0,1 y esto sería menos 0,1. Si se lo ponemos más fácil. Entonces, si sumo 0,2 en todos lados, me queda 0,1, menos 0,1 más 0,2 es 0,1 y 0,1 más 0,2 es 0,3 y acá se me va. O sea que básicamente la I va entre 0,1 y 0,3. ¿Ok? Y la X es de un medio en adelante. Entonces, la región en la que me están pidiendo que calcule la probabilidad es esta región. ¿Ven? Se sigue. ¿Ya estamos? Sí, perfecto, sí, sí. ¿Cuál es el detalle que tengo que tener en cuenta acá? ¿Puedo integrar con X desde un medio hasta más infinito? No, hasta uno te limita, ¿o no? O sea, en teoría sí, pero después en la práctica, cuando veo cuál es el soporte, Claro, la integral es ese. O sea, que lo que tengo que integrar es en X entre 0,5 y 1 y en Y entre 0,1 y 0,3. El orden acá no te debería afectar. O sea, está chequear. bien. Sí, lo estaba chequeando y no me cerraba que estaba haciendo mal y después cuando integré en base a la otra variable ahí me dio. Algo por ahí estaba sumando mal o... A lo mejor Sí, pues me parecía raro. A lo mejor te resulta más fácil integrar de una manera que la otra, pero por un tema tuyo. Sí, sí. Chequeás, o sea, tengan mucho cuidado sobre todo cuando hacen la primera integración y hacen barro, y ahí digo, reemplazan, es muy fácil reemplazar en la variable equivocada. Sí, Está eso bien. es un error muy común. Me pasa a mí, de hecho. Buenísimo. Bueno, Gracias. perdón. Acá tenía preguntas sobre otros ejercicios. Me preguntaron para el 4C y D
5D. Voy a hacer por lo menos el 4. Después quiero descansar un rato antes de la clase vectorial. Pero no importa, el miércoles seguramente hacemos otra clase. Fíjense que no es una guía muy larga, en realidad. Esto, no sé si lo charlamos, pero lo importante de esta guía es que hagan hasta el 6. ¿Sí? El 7 y el 8, si tenemos tiempo, lo charlamos. Pero son más una previa para algo que vamos a ver en la práctica 4, que es el método de máxima verosimilitud. Si llegamos a charlarlos, igual, por ahí me gustaría que lo hablemos. Pero si no, no se hagan problema. Y el 9 y el 10 no son obligatorios, de hecho están marcados como ejercicios difíciles o como complementarios. Pero el 8 y el 9 y el 10 lo que dan son dos ejemplos de hacer como que venimos viendo de distribuciones conjuntas y tanto discretas como continuas, pero sin nombre. Cuando para las de una sola variable nos la pasamos poniéndole nombres a diferentes distribuciones. Existen distribuciones famosas, bivariadas y multivariadas. Ahí tienen un ejemplo de una continua, que es la normal bivariada, y una discreta, que es la multinomial. ¿Sí? Si les interesa ver un poquito más de eso, hay una de las clases de estadística actuarial, de las últimas clases de estadística actuarial de este cuatrimestre. Después, en todo caso, me explico cuál es y les digo. Creo que la anterior no, sino la anterior a esa. O sea, la clase del jueves ese que fue la última clase, no, sino la anterior a esa. Si van a YouTube y buscan las clases de este cuatrimestre de estadística actuarial, hay una parte, o sea, la clase donde estuvimos hablando de estos temas, hay una parte donde explico algunos detalles sobre esas distribuciones y cómo se trabaja y todo eso. Si a alguien le interesa, lo pueden ver ahí. Pero no se preocupen que eso no es obligatorio ni mucho menos. O sea, por si a alguien le interesa verlo. ¿Ok? Así que en principio lo que sí tienen que terminar de ver bien, y traten de verlo para el miércoles si tienen consultas y eso, es el ejercicio 6. ¿Ok? Y obvio para el miércoles, además sí tienen que terminar de tener vistas las 3 clases de este tema. Hasta la teórica 12 podemos hacer, sí, 2 que es la 12, ¿no? La 12 es la que tenían que ver hoy, en el cronograma original. A ver. Sí, claro, hasta la 12. La 10, la 11 y la 12 es todo lo que corresponde a esta guía. Y pueden hacer hasta el ejercicio 6. Que parece poco, pero todos tienen un montón de subidas. Exacto. Buenísimo. A ver, me preguntaron por el ejercicio 4. CID. Leandro me preguntó. En el ejercicio 4 tenemos un vector y me dan la función de distribución conjunta, y además la función es continua, con lo cual es un vector continuo. Para el miércoles, ejercicio 6 y clase 12, sí, sería hasta ahí, es toda la práctica 2, exacto. Para poquito. ¿Vamos? Bueno, a ver. En el ejercicio 4 me dan una función de distribución. No la voy a copiar toda porque es muy larga, pero me dan la f grande y conjunta. La f de x. En el C y en el D me piden la densidad conjunta, bueno, lo voy a copiar. Y en el D me piden una probabilidad, calculada de dos maneras. Hagamos el C y el D lo charlamos un poco y después, si no sale, me preguntan el mismo. La densidad, la distribución es escrita, bueno, acá la escribí con X y con Y. ¿Por qué? Porque me pintó escribirla con X y con Y. La podría haber escrito con S y con T tranquilamente. Haciendo cosas raras, ¿no? Me dice que la distribución es 0 cuando X es menor o igual a 0 o Y es menor o igual a 0. Es decir, en los 3 segundo, tercer, cuarto cuadrante es 0 la acumulada. Y después la densidad es 1 menos e a la menos x menos e a la menos y más 1 más x más y sobre 2 por e a la menos x más y cuando las dos son positivas. Y bueno, y en el C me pide calcular
Ahí en el B les piden hacer algunas cuentas que analícenlo, cualquier cosa me preguntan. En el C me piden que calcule la densidad conjunta o una densidad conjunta, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se hace la densidad conjunta? Estoy viendo cosas raras en la cámara. ¿Qué cuenta tengo que hacer si quiero la densidad conjunta? Era con una derivada cruzada, ¿puede ser? Claro, es similar a lo que pasa en una variable, solo que como acá tengo dos variables, tengo que derivar en cada variable. ¿Sí? Tengo que derivar en X y derivar en Y. ¿En qué orden? Bueno, cualquiera porque no importa. ¿Sí? Por el teorema de Schwarz, creo que. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea que derivo en cada una de las variables, por eso me queda una derivada cruzada. Entonces lo que voy a hacer es derivar, lo pongo así, pero pónganlo como quieran. Lo pongo así porque si no, si le tengo que poner a esto, además ponerle como la X y la Y chiquitita abajo, como medio raro, pero derivo en X y en Y, en el orden que quieran en realidad, a la densidad, a la distribución. ¿Ok? Bueno, obviamente hay toda una parte en la que sé que la derivada va a ser 0 porque estoy derivando 0. Si fuera 5 también daría 0 la derivada, pero bueno, la derivada de 0 es 0. O sea que en todo este sector, salvo tal vez en los bordecitos, que es en donde es igual a 0, la X y la Y, que bueno, ahí se junta con la otra parte y no puedo saberlo a simple vista, para todos los X menores a 0 o Y es menores a 0, tengo que la derivada es 0. ¿Ok? Lo que me falta es la parte importante, que es cuando las dos son mayores a 0, que va a ser la derivada de esto. Si vamos a derivar eso, derivo esto acá, sería, derivamos primero en X. ¿Sí? Después voy a derivar en Y. O le puedo hacer al revés. No sé qué le pasa a la cámara. Ustedes ven como que titila como que se prende esa acá. Bueno, sí, no sé Lo qué. Sí, hizo. a veces, pero no. Es cuando lo pongo acá. Se ve igual, sí. Se ve, bueno, sí, es medio distractivo, pero bueno. Voy a poner un poco ahí. Creo que es cuando me salgo mucho de pantalla. Bueno. Entonces derivamos en X, después lo derivamos en Y. Es verdad, es como una estroboscópica. Bueno, derivamos respecto de X. ¿Sí? Una decir más que me contagié por una clandestina. Derivamos respecto de X. ¿Sí? El 1, derivo respecto de X, 0, obvio. ¿Sí? Menos E a la menos X, ¿y qué me falta? ¿Ya está? Por menos uno. Claro, tengo que derivar esto, así que por la derivada de esto que es menos 1, así que me queda más. Queda menos X. Derivada de esto. Es 0. Es 0 porque estoy derivando respecto de X. Perfecto. Y ahora tengo un producto, porque en los dos términos hay X. Derivada del primer factor es 0 más un medio. ¿Sí? Si quieren sepárenlo en dos, que da un medio esta derivada. Entonces más un medio por este sin derivar. Más 1 más X más Y sobre 2 sin derivar por este derivado que es E a la menos X más Y por la derivada de esto respecto de X que es menos 1. O sea que si quieren me tendría quedando menos ahí. ¿Ok? Vamos hasta ahí. Y eso a su vez lo tengo que derivar respecto de Y. La derivada respecto de Y es 0. ¿Sí? Acá es un medio E a la menos X más Y por la derivada de esto respecto de Y, que es menos 1, menos un medio, y acá es menos. Vamos a poner un corchete por las dudas, para no equivocar más cosas. Derivo el producto. Este derivado, ya lo hicimos, es un medio, por este sin derivar, más este sin derivar,
este derivado, que es e a la menos x más i, por la derivada de esto respecto de y, que es menos 1. O sea que acá me queda un menos. Menos con menos es más, ¿sí? O sea que es 1 más x más i sobre 2 por e a la menos x más i. O sea, esto sería menos este término. Y ahora tengo menos un medio de esto, menos un medio de esto. Se termina juntando y me da menos 1. ¿Sí? ¿Ya estamos? Pero si se fijan, si hacen esta distributiva, les queda e a la menos x más i menos e a la menos x más i. O sea que en realidad termina quedando esto por e a la menos x más i. ¿Está claro? O sea que la densidad conjunta, por todo lo que hicimos antes, va a ser esto cuando x e y sean mayores a 0, 0 en todos los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada es 0. Técnicamente nunca calculamos la derivada sobre los ejes. ¿Sí? Nosotros calculamos la derivada en la parte que está estrictamente en el cuadrante, es decir, todo esto pero sin el borde, en la parte que está en estos otros tres cuadrantes, pero también sin este borde, que es donde se juntan los dos pedazos, y no hicimos ninguna derivada sobre estas dos rectas, digamos. Eso no es un problema, ¿por qué? Yo ahí lo puedo definir como semejante ahí a densidad conjunta. ¿Y por qué es eso? No es porque es una densidad y no tiene área Claro. esa cosa. Este conjunto de puntos tiene área 0. ¿Sí? Yo puedo integrar sobre ese conjunto de puntos, sí. Integre lo que integre sobre ese conjunto de puntos, como tiene área 0, la integral va a ser 0. Entonces lo puedo definir ahí como quiera, entonces bueno, qué sé yo, lo defino como 0 y ya está. O lo defino como quede definido y ya está. ¿Se entiende? Lo que antes podíamos, la licencia que antes nos podíamos tomar en un punto, en 2 puntos, 3 puntos sueltos, acá no la podemos tomar en general en cualquier conjunto que tenga área 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa sería como la versión de eso acá, en densidades conjuntas. ¿Estamos? ¿Lo ven? O sea que el C sería eso. Planteamos un poco el D, ¿sí? Y después traten de hacerlo y después cualquier cosa el miércoles me preguntan. Ahora tiene la densidad y tiene la distribución. Y la densidad entonces dijimos que queda como como x más y sobre 2 por e a la menos x más y para x e y positivos o mayores o iguales a 0, no importa, el tema era igual, porque es una densidad, y 0 si no. ¿Sí? Ahí tenemos densidad y distribución. El ejercicio D es un ejercicio donde les pide calcular una probabilidad de dos maneras diferentes. Les pide la probabilidad de que x esté entre 1 y 3 y que y esté entre 2 y 5. Esto gráficamente, ¿qué representa? Esa región. Un rectángulo. Un rectángulo, exactamente, ¿no? Es un rectángulo muy simple. Es un rectángulo donde la x va entre 1 y 3, la y va entre 2 y 5. Listo. O sea, este rectángulo. Pero la probabilidad que tengo ahí en ese rectángulo. ¿Sí? Fíjense que todo el rectángulo está íntegramente dentro del soporte de la densidad, porque el soporte es todo el primer cuadrante. Si este vértice estuviera acá, tendría que, a la hora de usar la densidad, seguramente cortar una parte, pero acá no tengo ningún problema. Y me pide que lo haga usando la densidad
y usando la distribución. O sea, hay dos maneras de calcular esta probabilidad. No sé cuál es la primera y la segunda, pero ¿cómo lo hago usando la densidad? ¿Cómo puedo calcular esta? Dámosle perrulito. ¿Cómo calculo esa probabilidad, perrulito, digamos, usando la densidad? Densidad conjunto. Sería con la integral doble. Exacto. Integral doble. ¿De quién? De la densidad conjunta. ¿Y dónde sobre esa región? Digo, que queda si fuera fuera de la región R, sería la integral doble sobre la región R. ¿Sí? En este caso en particular es un rectángulo, que la X va entre 1 y 3, la Y va entre 2 y 5. Lo pueden hacer en cualquier orden. Lo único que tienen que tener cuidado es que si lo de afuera ponen 1 y 3, también el diferencial de afuera tiene que ser el de X. Y si el de adentro es 2 y 5, este tiene que ser el Y. ¿Se puede hacer al revés? Sí, no les va a cambiar nada en este caso. Además es recontra simétrico todo. ¿Ok? O sea, y como todo el rectángulo está dentro del soporte, directamente se sabe el integral para X más Y sobre 2 por menos X más Y. Por ahí se les sale la cuenta, seguramente van a tener que hacer una integración por partes o algo por el estilo. No digo que sea una cuenta linda, pero prueben de hacerla si no me acuerdo me consulta. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Pero hay otra manera, que es usando la función de distribución. ¿Se acuerdan cómo? Esto lo vimos creo que al principio de la clase 10. O de la clase, sí, de la clase 10. ¿Qué pasa si yo evalúo la función de distribución en 3,5? Es decir, acá, en este punto. ¿Qué me da eso? La probabilidad de que x sea menor a 3 y menor a 5. Exacto, o sea, de acá para allá y de acá para abajo. O sea que me da la probabilidad de toda esta región. ¿Vamos? Bueno, eso contiene el rectángulo que yo quiera, pero obviamente que le sobra un montón de cosas. ¿Vamos? ¿Alcanza con restar la de 1, 2? No, hay que restar esa, la de 1, 5 y la de 2, 3, 3, 2. Perfecto, sí. Fíjense que si yo restara la de 1, 2, digo, decir, bueno, este menos este, pues, no queda, lo que me quedaría es que le estoy sacando esta parte, con lo cual me quedaría como este marco. Sí, me quedaría esto, que no es lo que quiero, yo quiero solamente este rectángulo. ¿Ok? Así que lo que hay que hacer es sacar, por un lado, la de 1, 5, la que está acá, eso que me borra todo esto. Me borra todo esto para allá y para abajo. O sea que me borra todo esto acá. ¿Sí? O sea que ahora lo que me queda es solamente esta parte. Ah, pero yo le quiero sacar esto que está abajo de, lo borré, pero está abajo de i igual a 2. Entonces, ¿qué le resto? Para sacarle lo que está abajo de i igual a 2. Como dijeron por ahí, le resto f de 3, 2. Y le resto f de 3, 2, le estoy restando, 3, 2 está acá, le estoy restando todo esto. Le resto todo eso, le saqué también esta parte. Y entonces ahora me quedó lo que yo quería. No, deberías sumarle una parte. Perfecto. No, porque esta parte de acá la saqué tanto cuando resté f de 1, 5 como cuando resté f de 3, 2. Así como la saqué dos veces, de alguna manera tengo que volver a agregar para compensar. Y esa parte la puedo agregar tranquilamente porque es precisamente f de 1, 2. ¿Sí? O sea que esta, ¿sí?, es la forma de calcular el área de un rectángulo, que creo que la vimos y además en el apunte estaba explicado. Esa es la forma de calcular el área de un rectángulo usando la función de distribución. Obvio que estas dos cuentas tienen que dar lo mismo porque son dos maneras diferentes de calcular la misma probabilidad. ¿Ok? ¿Se entendió? Hagan las cuentas. ¿Cómo se hace esta cuenta? Obviamente se evalúa, ¿sí? En esta no, es integral. Pero en esta de abajo, f de 3, 5, ¿cuánto es? Bueno, como estoy acá, como estoy en los positivos, es 1 menos L a menos 3, menos L a menos 5, más 1 más 3 más 5 sobre 2, etc. Así es, meto el número y hago la cuenta. ¿Ok?
Ahí estamos. Sí. Bueno, yo voy a cortar acá, si descanso un poquito antes de dar los 4 de clases de estadística actuarial. De todas maneras, en principio, si todo sigue bien, que esperemos que sí, pasa que a veces a la tardecita por ahí levanto, no fiebre, pero sí febrícula pero acá me levanto bien. Pero si todo sigue tranquilo, nos vemos el miércoles. ¿Sí? Cualquier cosa, obviamente, les aviso. Pero si no, nos vemos el miércoles. Traten de avanzar con la guía y con la serie. Queda alguna clase por ver. Recuerden que serían hasta la 2. ¿Sí? El miércoles tendríamos la clase de consultas que teníamos programada para el miércoles. ¿Ok? Buenísimo, gracias. Bueno, cuídense. Gracias. Anden bien. El miércoles es a las 9, ¿no? O 9:30. Sí, si llego a querer cambiar el horario, les digo. Dale, gracias. Todo va a depender obviamente de pero en principio será todo. Bueno, que anden bien, cuídense. Después subo la clase, bueno. Gracias. Chao, suerte. De nada, suerte. Nos vemos.